Hola, ¿qué Hola, ¿qué tal tal mis mis queridos queridos amigos y amigos y hermanos hermanos? que nos sintonizan nuevamente aquí en este espacio que dedicamos para reflexionar un poquito acerca de la palabra de Dios? Y qué bueno que estás aquí conectado porque hoy vamos a tocar un tema que habla acerca de la Navidad, ¿verdad? Y el árbol de la Navidad. Esta tarde andaba yo haciendo algunas visitas por allí, aquí en mi distrito, y algunos hermanos me hicieron esa pregunta que si, qué opinaba yo acerca de la Navidad y si se debe colocar el árbol de la Navidad o no. Así de que hoy vamos a darle respuesta a esas preguntas y desde luego vamos a utilizar los pasajes de la Biblia y también algunas citas del Espíritu, de la profecía, ¿verdad? Así de que conéctate allí y también me gustaría que tú ah, coloques allí en el chat lo que es para ti la Navidad, porque esa es la interrogante, es una pregunta, ¿verdad? ¿Qué es para ti la Navidad? O sea, yo te voy a decir qué cosa es para mí la Navidad. Así de que vamos a hacer una oración allí donde te encuentras y vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo. Dios y Padre, gracias por este día que nos estás regalando. Oramos, Señor, para que todos aquellos que están conectados, aquellos que están mirando este video, Señor, puedan sentir la presencia de tu Santo Espíritu actuando en sus vidas y en sus corazones, y que el propósito, Señor, por el cual el mundo muchas veces celebra la Navidad, Señor, que verdaderamente tú nazcas todos los días en nuestras vidas, Señor, para que podamos honrar y glorificarte. En tus manos nos colocamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Tenemos aquí esa pregunta en cuestión, ¿verdad? ¿Qué es para mí la Navidad? Bueno, la Navidad para mí es en primer lugar es vacaciones, porque es la fecha que en la escuela le dan vacaciones a mis hijos, y entonces yo tengo la oportunidad de también sacar mis vacaciones para poder estar en familia, y como tenemos vacaciones, entonces la gran parte muchas veces lo que hago es que voy y visito a mis familiares o amigos, mis seres queridos, ¿verdad? Entonces aprovecho esa fecha para hacer las visitas, este, y, y bueno, ¿qué otra cosa es para mí la Navidad? Bueno, en algún momento alguien puede hacer una buena comida, ¿verdad? Alguien me dijo, si tú comes pavo en la Navidad, estás celebrando una creencia pagana. En realidad, comer pavo o no comerlo, o sea, eso no afecta en nada con respecto a la adoración. O sea, la adoración a Dios es un poquito diferente que si es con respecto a la comida. Ahora, quiero señalar aquí un punto porque específicamente el 25 de diciembre, pues todos sabemos que Jesús no nació en un 25 de diciembre. Hay algunos que creen que el 25 de diciembre nace nuestro Señor Jesucristo y por tal motivo debemos celebrarlo. Ahora, en lo que a mí respecta, si nosotros hacemos un estudio minucioso del libro de Lucas en el capítulo 1, tú te vas a dar cuenta que hay una cronología que Pablo era griego, perdón, Lucas era griego, y entonces él hace una cronología donde investiga acerca de todo lo que es la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros vamos a poder descubrir que esa cronología no apunta para que nuestro Señor Jesucristo naciera en diciembre. Hay algunas razones, pero bueno, no vamos a profundizar en ese sentido. Vamos a profundizar un poquito con respecto al acontecimiento, ¿está bien? O sea, lo que yo quiero dejar bien en claro es que había una profecía en el cual nuestro Señor Jesucristo iba a venir a nacer a este mundo para salvarte a ti de la esclavitud del pecado y salvarme a mí de ese pecado que estaba afectando a la humanidad. Ahora, quiero hacer referencia a un pasaje que está en el libro de Isaías. El libro de Isaías marca un incidente muy bonito porque Isaías lo narra de esta manera, Isaías capítulo 9 y el versículo 6. Mira cómo dice la palabra de Dios. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Nota cómo Isaías está haciendo referencia a la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando nuestro Señor Jesucristo iba a venir. Y entonces sigue diciendo, y principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Número 1,
Número 2, mira, las características. Consejero. Era consejero, claro, desde los 12 años ya le daba consejos a todos los fariseos que estaban allí en el templo. Él mismo, dice la escritura que se sorprendían de cómo él enseñaba, cómo él aconsejaba a las personas. Y entonces agrega, dice el versículo, dice, Dios fuerte por aquellos que dudan que si Jesús es Dios. Bueno, Isaías no duda en decir que es un Dios fuerte. Y entonces sigue diciendo, dice, Padre eterno, príncipe de paz. Y ya el versículo 7 dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. No tendrán límite. ¿Por qué no tendrán límite? Bueno, porque simple y sencillamente Jesús lo puede todo. Entonces, nosotros podemos encontrar aquí en el pasaje de Isaías cómo hace referencia a este nacimiento que iba a venir nuestro Señor Jesucristo. Claro que nosotros podemos descubrir, por ejemplo, los magos de Oriente, cuando se dieron cuenta que ellos habían estudiado los magos de Oriente, que dicho sea de paso, fíjense, los magos de Oriente no eran ni siquiera judíos, el cristianismo todavía no se había implementado, se cree que era de la religión del zoroastristas. Y entonces ellos, que eran escudriñadores de la palabra de Dios, pues ellos pudieron descubrir por medio de la profecía, claro, Daniel, la profecía de las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14 y la profecía de las 70 semanas de Daniel 9 también, pues entonces marca exactamente cuándo nuestro Señor Jesucristo iba a venir. Ahora, qué interesante porque los magos trajeron regalos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Para mí también es dar algunos obsequios en esa fecha. Claro, yo puedo y usted también puede dar regalos cuando usted quiera, pero hay de regalos a regalos. Se cree que en este país va a haber un derroche de multimillonario con personas que van a desbordarse o más bien ya se desbordaron, ¿verdad? Comprando y dicho sea de paso, hay mucha gente que compra cosas que son innecesarias. Ahora, ¿qué hago yo? Bueno, si voy a dar algún detallito, voy a darlo algo que le sirva a esa persona, pero especialmente, ¿sabe qué hago? Mire, esta tarde yo decía que anduve haciendo algunas visitas y dentro de esas visitas siempre obsequio algún libro. Y si tengo la oportunidad de dedicar ese libro para que lo lean, lo escudriñen, mire, pues qué mejor, ¿no? Entonces, si tú tienes la oportunidad de poder obsequiar algún libro, pues adelante. Ahora, hay algunas posturas con respecto dentro del ámbito cristiano, y muchos dicen, bueno, es que si yo lo celebro, eso es una doctrina, es una creencia pagana. Ahora, a ver, un día yo estaba analizando un tema de una persona y esa persona estaba en uno de mis distritos y estaba hasta cierto sentido envenenando a la gente eh, con respecto a esta celebración. Y él no bajaba de pagano a las personas que celebraban de una manera incluso hasta despectiva. Y mire, si yo voy a juzgar a las personas por lo que hacen, entonces yo creo que ahí no aplica ya el cristianismo, porque nosotros no somos nadie para criticar. Por ejemplo, el apóstol San Pablo hace una referencia cuando se hacían los sacrificios para los ídolos que se colocaban los alimentos y ese alimento que era sacrificado o ese animalito que era sacrificado lo llevaban a la carnicería y entonces allí en la carnicería pues algunos llegaban, compraban, no sabían, no preguntaban si había sido sacrificado a ídolos. Entonces algunas personas pues decían, no puedo comer este borreguito, no puedo comer esta gallinita, esta palomita. ¿Por qué? Porque ya fue sacrificado a los ídolos. Ahora, si a mí me va a afectar eso, entonces no me lo como. No me lo como. ¿Y por qué no me lo como? Dice el apóstol San Pablo. No, porque si va a afectar a alguien débil, entonces pues no lo hago. Lo mismo pasa en el asunto del árbol. Mire, voy a leer una declaración que está en el espíritu de la profecía. Y dicho sea de paso, la Biblia, mire, no habla nada al respecto sobre ni de la Navidad ni del árbol de la Navidad, porque finalmente Navidad es nacimiento, ¿no? O sea, sin embargo,
nosotros podemos encontrar esta declaración en el espíritu de profecía. Y quiero señalar esto, porque Elena G. de White no es una profetisa exclusiva de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. No, o sea, quitémonos de la mente eso. O sea, Elena G. de White escribió para el mundo entero. Entonces tú puedes consultar esos libros. Hay un libro que escribe ella que se llama El Hogar Cristiano, el capítulo 77, y entonces hay una declaración que yo quiero leer aquí en este sentido con respecto a lo que señala la sierva del Señor. Y bueno, déjenme usar mis lentes, porque quiero que enfaticemos esta declaración que está en El Hogar Cristiano, y aparece una declaración. Mire lo que dice. Se dice que el 25 de diciembre es el día en que nació Jesucristo. Se dice la sierva del Señor. Y la observancia de ese día se ha hecho costumbre popular. Agrega, sin embargo, no hay seguridad de que estemos guardando el día preciso en que nació nuestro Salvador. La historia no nos da pruebas ciertas de ello. La Biblia no enseña la fecha exacta. Si el Señor hubiese considerado tal conocimiento como esencial para nuestra salvación, habría hablado de ello por sus profetas y apóstoles, note, a fin de dejarnos enterados de todo el asunto. Por lo tanto, fíjese, y aquí subrayo, el silencio de las Escrituras al respecto nos parece evidencia de que nos fue ocultado con el más sabio de los propósitos. ¿Y cuál fue el más sabio de los propósitos? Bueno, precisamente que no se adorara, que no se idolatrara esta fecha. Lo mismo pasa, por ejemplo, y ahí mismo en el mismo contexto, la sierva del Señor explica que Dios no dejó exactamente dónde iba a estar la tumba de Moisés. ¿Por qué no? Porque pues el pueblo de Israel, pues eran, hasta cierto sentido, ellos querían adorar, e incluso hasta se volvieron idólatras, porque cuando estuvieron en Egipto, pues ellos traían esas costumbres paganas que tenían los egipcios de la idolatría. Por eso es que cuando Moisés sube al monte para buscar las tablas y se tardó, entonces, ¿qué le dijeron ellos a su hermano Aarón? Pues haznos un becerro de oro para adorar, ¿verdad? Y por eso es que cuando Moisés baja, pues se da cuenta de que estaban fallando en el primero y segundo mandamiento de la ley de Dios, que está en Éxodo 20. Entonces, Jesús, o más bien, Dios no dejó una fecha específica. Ahora, sabemos claramente que no fue en esa fecha. Si nosotros hacemos un estudio un poco más minucioso, podemos tener más o menos la época cuando nace nuestro Señor Jesucristo. Y lo puedo señalar, está entre septiembre y octubre, cuando se celebraban las fiestas de los tabernáculos, pero eso es, desde luego, es otro estudio, ¿no? Entonces, ahora, mira qué dice con respecto a lo del árbol de la Navidad. O sea, porque aquí tenemos que tomar muy en cuenta si algunos dicen, y fíjese, ese personaje, hago referencia a aquel que se decía ser pastor, que estaba, pues hasta cierto sentido, confundiendo a algunos hermanos que pertenecían a mi distrito. Dice, no, es que la iglesia tergiversó estos escritos, estos no aparecen en los escritos originales de Elena G. de White. Y entonces yo me quedé pensando, ¿será que en realidad a lo mejor a mí también me engañaron, ¿no? Y nos metieron gol? Pero fíjese que hice algo interesante, porque cuando estudié la maestría y llevamos una materia que se llamó Espíritu de Profecía, curiosamente al profesor yo le pedí el tema de la investigación de la Navidad. Y mire, uno se mete al Centro White y uno puede consultar incluso hasta los escritos originales con puño y letra de la sierva del Señor ahí en el Centro White en Montemorelos. Y uno puede corroborar si verdaderamente lo escribe o no lo escribe. Y mire, cuando hago esta investigación, me doy cuenta que el Hogar Cristiano, tal y cual aparece en el libro, con el fideicomiso que tiene la iglesia para poder escribir ese libro, para poder vender ese libro, en realidad sí existe ese capítulo, el capítulo 77 del Hogar Cristiano. Y entonces ahora sí quiero llevarte a otra declaración que está de la sierva del Señor, que está en el mismo libro, El Hogar Cristiano, y está en la página 483, el párrafo 3. Dice, ¿tendremos un árbol de Navidad? Hace la pregunta.
¿No seremos en tal caso como el mundo? Contestamos, podéis obrar como lo hace el mundo si estáis dispuestos a ello o actuar en forma tan diferente como sea posible de la seguida por el mundo. El elegir un árbol fragante y colocarlo en nuestras iglesias no entraña pecado, sino que éste estriba en el motivo que hace obrar y en el uso que se dé a los regalos puestos en el árbol. Y agrega, el árbol puede ser tan alto y sus ramas tan extensas como convenga la ocasión, con tal que sus ramas estén cargadas con los frutos de oro y plata de vuestra beneficencia y los ofrezcáis a Dios como regalo de Navidad. Sean vuestros donativos santificados por la oración. O sea, nota cómo la sierva del Señor está señalando claramente acerca del árbol de la Navidad. Ahora, ¿es malo el árbol? Mira, en realidad lo que hace Satanás con todo lo que hicieron los paganos, más bien los pueblos paganos, es que lo que Dios hizo bueno, pues Satanás lo convierte en malo. Pero no quiere decir de que en realidad es malo. Te lo voy a poner un ejemplo. O sea, Dios hizo el sol, ¿sí o no? Claro, y la Biblia dice que el sol, que Cristo Jesús es el sol de justicia. ¿Qué hicieron los paganos? Bueno, los paganos empezaron a adorar al sol. Número 2, Jesús dice que Él es la roca, lo dice Pedro, lo dice Santiago y lo dijo el mismo Jesús cuando se lo dijo al mismo Pedro. O sea, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, cuando Jesús está hablando de la roca, pues en realidad es mala una roca, que yo tenga una roca y la ponga aquí adentro. O sea, no, en realidad se convierte en malo cuando los paganos, ¿qué hacían con las rocas? Bueno, hacían esculturas y las hacían ídolos, las hacían imágenes. Entonces, desde ese punto de vista, pues desde luego que sí será malo. O sea, ahora, volviendo al punto del árbol, ¿el árbol es malo? Pues en realidad no. Mira, aquí afuera hay un árbol, hay un pino. Hay varios, está rodeado aquí de árboles, pero hay un pino y ese pino, mire, interesante porque ahorita en el invierno, o sea, todos los árboles están pelones, pero hay uno que es verde, no importa qué época del año sea, invierno, puede ser el crudo invierno, pero el pino se mantiene verde, siempre verde. Y dicho sea de paso, la sierva del Señor utiliza esa expresión siempre verde, que el pino representa o es el símbolo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque no cambia, Jesús no cambia. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos será el mismo. Es decir, Él es mi Salvador. Entonces, no satanicemos el pino. O sea, por favor, tenemos que aprender a aceptar cómo la palabra de Dios y cómo también en los escritos de la sierva del Señor, pues tenemos que tomarlo todo lo que dice. No es que algunas cosas sí me gustan y algunas otras cosas no me gustan de Elena de White, no. O sea, lo mismo la Biblia, algunas cosas sí me gustan, algunas cosas no me gustan. No, o sea, tenemos que agarrarla toda, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos ir teniendo ese punto de vista. Ahora, finalmente, yo no sé qué represente la Navidad para ti, pero yo espero que Cristo nazca todos los días en tu corazón, como lo expresé. Y si Cristo nace todos los días en nuestros corazones, mire, o sea, en realidad yo no necesito una fecha para poder celebrar ese nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero sí puedo tener la oportunidad para compartir el Evangelio a muchos que todavía no lo conocen. Agradecemos a todos los que se han conectado y vamos a terminar con una oración y que Cristo Jesús sea tu Navidad todos los días. Vamos a orar. Señor, gracias por este lindo día que nos estás regalando, un sábado lleno de grandes bendiciones. Oramos, Padre, para que tú seas una realidad en nuestras vidas todos los días. Y pedimos, Señor, si alguien quizás se sintió ofendido por este tema, pedimos para que nos perdones, Señor, pero pedimos también que podamos recapacitar en ese gran sacrificio que tú viniste a hacer aquí. Dejaste todo y todo por salvarnos a nosotros. Gloria a Dios por ello, Señor. Y en tus manos colocamos a cada uno de los que se han conectado, los que verán el video, Señor, para que tú seas quien actúes en sus vidas también y sanes sus dolencias, sus enfermedades y sus necesidades también súplalas, por favor. Gracias por este lindo sábado. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Excelente. Dios te bendiga. Mucho éxito.